optamos por esta alternativa y el profesor Mayor accedió muy gentilmente. Ciertamente estos son tiempos de cambios, son tiempos de evoluciones y revoluciones. Y eso afecta a la sociedad, afecta a las instituciones, afecta a todo el mundo. Y prueba de eso es lo que hemos vivido respecto a la crisis social, cambios climáticos, grupos grupos minoristas que también necesitan representación, y todo eso es debido a eventos que podemos decir crisis, que son por modelos, por estructuras que tal vez no van de acuerdo a los tiempos o a las necesidades reales de las personas. En este contexto, y dada nuestra realidad como escuela, siempre hemos pensado que como escuela de odontología necesitamos también tener una mirada humanista y tener una relación más allá de lo que la academia dicta, aunque sentimos en lo profundo que es parte de lo que debe ser la academia. Para eso hemos invitado al profesor Mayor, quien ha trabajado el tema de un punto de vista de la sociología, y el profesor Mayor, Alberto Mayor, es sociólogo, licenciado en estética, posgraduado en sociología y ciencia política, es vicedecano de docencia de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, y director del Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura de la Universidad de Santiago de Chile. Sus investigaciones abarcan los movimientos sociales, neoliberalismo, economía, política, sociología de la ciencia y sociología de la cultura, que están hoy en un momento álgido de discusión a nivel nacional y, por qué no decirlo, internacional. En sus obras están el derrumbe del modelo, no al lucro, la nueva mayoría y el fantasma de la concertación, y su libro más reciente es el Big Bang, Estallido Social 2019. Profesor Mayor, a nombre de nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el profesor Carlos Padilla, en el mío propio como director de escuela, de toda la escuela, sus docentes, damos la bienvenida. Agradecemos también al equipo que trabajó para poder hacer esta presentación e invitarlos directamente. Agradecemos también la presencia de nuestros colegas, docentes, funcionarios, académicos, no académicos, estudiantes y público en general, que nos honran con su presencia para escuchar a nuestro invitado, el profesor Alberto Mayor Miranda. Al finalizar la presentación van a haber algunas preguntas que un equipo que va a ir recogiendo las preguntas para poder después dar un momento de respuesta. Profesor Mayor, muchas gracias por su presencia, y está disponible toda la audiencia para usted. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación que la habíamos diseñado para el mes de marzo, y una semana antes se estableció el estado de catástrofe por la pandemia, y desde allí obviamente no había ninguna posibilidad, además aún era una irresponsabilidad, digamos, cursar el evento. Así es que hubo una modificación que revela la época que estamos viviendo, que gran parte de lo que estaba planificado para bien o para mal se modificó, y se modificó para bien o para mal también. O sea, todo los cambios son así. Una de las grandes maravillas de investigar las ciencias sociales es entender los cambios sociales. Es bien difícil. Quiero enfocarme un poco en eso. Hay dos maneras, a mi juicio, de satisfacer un poco, a mi juicio, las inquietudes que desde vuestra universidad y particularmente desde vuestra escuela podrían ser relevantes a tomar en consideración en un momento como este. Yo trato siempre de pensar en cómo
plantear la problemática de una manera tal que sea atractiva para el público, para la gente que está escuchando, y sobre todo cuando hay públicos que vienen de un cierto mundo en específico, plantearles algo que resulte un interesante desafío y que al mismo tiempo sea aprehensible lo mejor posible y se pueda profundizar también de la mejor manera. Entonces, eh, junto con agradecer lo que estábamos viendo, quiero decirles también que estoy muy interesado en poder plantearles de alguna manera una inquietud a partir de lo que está en la temática que definí para esta exposición, pero también plantearnos una inquietud respecto a la forma en que hacemos academia, en la que hacemos formación, en la que, o sea, esto nos plantea desafíos importantes, lo que está pasando, y me voy a referir a qué es lo que está pasando, digamos, nos plantea desafíos importantes en este proceso. Bueno, les agradezco además mucho. Yo la verdad es que me ha tocado ir a hacer algunas actividades en la Universidad de Talca en otras ocasiones, presencialmente de todas maneras, y la verdad es que es siempre muy motivante. Creo que tener una universidad con un esfuerzo formativo, con un esfuerzo de gestión, en fin, muy importante. Y bueno, les decía, hay dos maneras de enfocarse para el tipo de público que ustedes son. Uno sería mostrarle un poco en un lenguaje que para ustedes sea relativamente sencillo de comprender los parámetros. Digo, los parámetros del tipo de evento que está aconteciendo. Mostrarle cómo han cambiado las cosas en cosa de 7, 8 años, cómo han cambiado las cosas en 15 años, y darles cuenta, por tanto, entonces de antecedentes suficientes para que vean una cosa que nos cuesta entender en ciencias sociales y que le cuesta mucho a las personas que no vienen de las ciencias sociales, aún más todavía normalmente, entender que es como un cambio que nosotros vemos cuantitativamente, también es un cambio cualitativo. O sea, cuando uno dice, voy a poner un ejemplo, pero esto vale para todo, cuando uno dice que la Iglesia Católica bajó de 70% de confianza a 30% de confianza, entonces la primera reacción de uno es: la Iglesia Católica bajó a menos de la mitad, o bajó 40 puntos. En esa frase no hay ninguna posibilidad de comprender, de articular una respuesta que sea mínimamente sensata, mínimamente razonable respecto a la condición cualitativa que implica ese cambio. O sea, entender lo que significa eso desde el punto de vista histórico. Y de repente los números nos hacen perder esa sutileza, esa sensibilidad. La sensibilidad investigativa que todos los investigadores en todas las disciplinas tienen, o sea, eso no cabe ninguna duda, es un elemento central. Saber qué significa lo que estoy viendo, la magnitud, la importancia de lo que estoy viendo, es clave. Si no somos capaces de entender que no estamos viviendo una cosa así como un episodio, una fiebre que mañana se va a quitar, ¿ya? De que se va a quitar, pero se va a quitar cuando haya otro ser social viviendo en lo que nosotros vivimos. Esto no es como una enfermedad de un cuerpo humano o de cualquier animal, que en el fondo el fin de la enfermedad evoluciona normalmente, salvo secuelas importantes, en un retorno al estado anterior o a una cosa semejante al estado anterior de salud. Esto no es así. Hay cambios de paradigma de por medio. Esa es la diferencia sustantiva. Denme un segundo, que tengo los niños aquí este es típico momento pandémico, así que denme un segundito, por favor. Ya, ok. Entonces, este punto, este desarrollo de una sensibilidad es muy importante, porque si no, los datos nos pueden abrumar.
yo hoy día tomé la decisión entonces de hacer algo más, más contraintuitivo, más disonante cognitivamente, eh, algo más diferente. Normalmente cuando yo hablo con gente que viene del mundo de la ciencia, lo que hago es ponerle inmediatamente una lámina que tengo que permite entrar a jugar el partido rápidamente, que es una muestra de parámetros. O sea, la gente de ciencia viene del mundo de los parámetros, uno les dice, sobre todo en ciencia de la salud, uno le dice, mire, estos son los parámetros que habían antes y esto es lo que hay ahora. Y la gente mira y dice, que ha impactado, y dicen, o sea, esto cambió radicalmente. ¿Ya? Pero quiero hacer algo distinto con ustedes, porque creo que también hay que hacer otro tipo de ejercicio. Y además muchas de esos parámetros y de esos datos están en otras ponencias que he hecho y que están en mi canal de YouTube, que las pueden revisar y qué sé yo, si me las pueden pedir, no hay ningún problema, no tengo ningún inconveniente en mandarle. Yo trabajo con datos abiertos, los datos que están terminados de construir, digamos, están todos abiertos, así que no hay ningún problema. Pero creo que hay que hacer una mirada también distinta y quiero invitarlos a aquello. La pregunta, por ejemplo, central con la que parto esta presentación tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué al mismo tiempo de la crisis del gobierno de Sebastián Piñera entra en una crisis tan importante el sistema de AFP? En una crisis más grande que el momento de crisis más importante del sistema de AFP, que fue el 2016, con grandes marchas, más de 1 millón de personas en la calle en contra del sistema, en fin, pero ¿por qué ahora se vuelve más crítico, más ácido, más complejo, más difícil, en circunstancia de que lo que se está defendiendo por parte de quienes lograron el retiro del 10% es la tesis central de las AFP, y es que la plata es de las personas? ¿Por qué la tesis central, el cumplimiento de la promesa central de las AFP? O sea, la promesa central del sistema de AFP es que nos vamos a capitalizar individualmente. Nos vamos a capitalizar individualmente. Hoy día, los que retiramos el 10%, hicimos real ese, ese ámbito. Nos capitalizamos individualmente. O sea, se cumplió la promesa. Pero resulta que al mismo tiempo el sistema entró en lo que parece ser su momento crítico más importante. Bueno, ese escenario, esa pregunta, para entender esa pregunta, creo que es importante que entendamos en general cómo afrontar un momento como este con las preguntas y el tamaño de las problemáticas que estamos viviendo. Efectivamente, nosotros estamos viviendo una época muy particularmente compleja. Hace un año, Chile estaba enfrentando un desafío que era casi imposible de resolver. Durante años, toda la matriz extractivista del país había estado basada en una generación de un crecimiento económico muy importante y de una acumulación de capital muy importante, que entre otras cosas se debía a que efectivamente parte de los costos importantes de ese desarrollo no se estaban pagando. Entonces cambiamos la palabra desarrollo a crecimiento. ¿Cuál era la parte importante de esos costos que no se estaban pagando? Bueno, muy simple. El costo del medio ambiente. El costo del medio ambiente. O sea, el costo de poder tener un medio ambiente saludable era un costo que no era posible de ser absorbido por el sistema. Y entonces estábamos en una situación muy difícil de abordar. Pero a través de este evento internacional de la COP25, a partir de un conjunto de elementos de conciencia por parte de muchos inversionistas de que efectivamente en el futuro las empresas iban a tener un elemento de valor importante en el respeto a la ecología, se estaba empezando ese camino. Denme un segundo.
Disculpen, pero los niños, ustedes saben. Entonces, esa problemática, resolver esa problemática era bien complejo, bien difícil. Resulta que esa problemática se transformó en un desafío casi simplísimo, sencillo, siendo todo lo difícil que es, cuando le sumamos después el estallido social, que termina con la COP25, que termina con la reunión de la PEC, que termina con la final de la Copa Libertadores, que termina con un conjunto de elementos que obliga a muchos inversionistas a dolarizarse para poder buscar elementos de seguridad. En fin, o sea, cambia radicalmente el escenario. Y con preguntas nuevas, completamente nuevas. En un mes desde el estallido, en un mes se llega a la tesis de un cambio constitucional, que era una cosa inviable, la tesis de un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida para la Constitución, era una tesis que se había negado durante muchos años, que era inconstitucional, que era imposible. En 2 días de reunión nadie mencionó esa imposibilidad. Así funciona la política, ¿eh? O sea, no hago un juicio de valor respecto a que no puede ser, que se haya mentido, no, así funciona la política. Entonces, entender, y digo, así funciona la política porque además hay una tendencia muy grande a sacar de la política la discusión política. Por decirlo así, en la derecha, ese sacar la discusión, esa forma de sacar la discusión se hace a partir de llevarla a la discusión tecnocrática económica. No hablemos de política, hablemos de lo que le hace bien al PIB, hablemos de, en fin, un conjunto de cosas de ese orden. Y por el lado de la izquierda se lleva una discusión moral, ¿no? Una discusión de si esto viola o no viola determinados derechos de las personas y por tanto ese es un elemento moral grave, o si esto está bien o está mal. Tanto lo técnico económico como lo moral están dentro de la política, pero no son la política. Y eso es una cosa que hay que ser capaz de comprender, porque si no, entonces no entiende cuál es el norte, el sur, el este y el oeste de lo que está refiriendo. Dicho esto, entonces la gran inquietud es, luego del estallido social, entonces cómo se resuelven las variables críticas que se despejan, que quedan muy claras respecto al estallido social. O sea, la prueba, yo cuando escribí el último libro, la mitad de todo los capítulos, la mitad de los capítulos tenían un epígrafe ya, que era una letra, algún fragmento de las letras de los prisioneros, y eso es por un homenaje. Yo no soy fanático de los prisioneros ni nada, pero es un homenaje por una razón muy sencilla. Los prisioneros fueron el único artista, vamos a decirlo así, ¿no? Que comprendió que la discusión política más importante de ese momento y por mucho tiempo iba a estar centrada no en el nombre de las personas, no en Augusto Pinochet, por ejemplo, en los 80, no en el proceso político más explícito, el plebiscito, la transición, todo eso, sino que en el modelo de sociedad y en la cultura que derivaba de ese modelo de sociedad. Y eso es interesantísimo en sus letras, ¿no? Que es lo que destaco entonces en esos epígrafes. Y la otra mitad de los epígrafes son de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, que es un libro, una obra extraordinaria, literariamente, como en términos de comprensión de fenómenos sociales, en fin, extraordinaria, la Biblia, hay una cosa que es muy clara, y es que hay 2 formas de la voz de Dios en la Biblia. Una forma de la voz de Dios es la forma que es muy infrecuente, pero que aparece, que es la forma de una voz que otorga alguna clase de consuelo, recomendación, o que incluso duda. Hay un pasaje muy impresionante en la Biblia donde Dios se equivoca, es el libro de Job, y duda. Dios duda
en vivo y en directo, ¿ya? En el texto, por lo que le hizo a Job, tratando de probar su fe. Hay otra forma de la voz de Dios que es lo que me gusta llamar la voz rotunda y estruendosa de Dios. Es decir, cuando Dios habla con una voz que nadie puede discutir, es imperativa, es obligatoria, es mandatoria, es rotunda. Lo que dice no se puede cambiar con nada, es estruendosa. Es decir, lo que dice es de un volumen, de una magnitud que nadie puede dejar de oírla. Lo que pasó el 18 de octubre en Chile es estruendoso y rotundo. Es una voz rotunda y estruendosa, ya nadie puede acusarse de que es la hipótesis de una crisis de gran tamaño, es una hipótesis que debe ser estudiada. Es ahí el gran error del gobierno, es seguir preguntándose si lo que pasó es una conspiración, es seguir preguntándose si lo que pasó es esto o aquello. Supongamos que se lo preguntan con honestidad, supongo que sí. Pero en el fondo está súper claro. Es que está muy claro. Lo que pasó el 18 de octubre es una voz rotunda y estruendosa de la cual no hay manera, pero no hay manera de omitirse, de restarse. Bueno, luego viene eso. Cuando parecía que la superación de aquello era un camino duro, arduo y difícil, significaba afrontar los problemas políticos, los déficits políticos, significaba afrontar los problemas sociales, significaba afrontar un conjunto de elementos, ¿ya? O sea, recordemos, veníamos con el tema medioambiental, recordemos un factor que no se recuerda mucho ahora, pero era muy importante en ese momento, estábamos con la discusión de las 40 horas laborales, ¿ya? Y de repente nos llega entonces el estallido, después nos llega la pandemia, de las calles llenas y colapsadas por cantidad de gente, las calles vacías, al silencio de la ciudad, al silencio de la vida cotidiana, a la necesidad del refugio, al temor, al miedo a la muerte. Otro elemento, y en ese proceso, la digitalización de toda la economía que llega abrumadoramente, sin aviso previo. Todos nos imaginábamos una curva de evolución de la digitalización que iba a ser más o menos así, ¿ya? Subiendo. No, nos ocurre que la curva de evolución de la digitalización es de repente abrupta y todo acontece en un segundo. Y después tendremos que elegir cuántas de las cosas las volvemos a la normalidad y cuántas no. Es muy impresionante, es muy impresionante. Y cuando parecía que eso iba a tomarnos toda la vida, que iba a congelar todas las preguntas anteriores, ¿ya? Resulta que aparecen los problemas sociales con un agregado más, con el agregado imposible. Lo que estaba resuelto, lo que estaba solucionado, lo que parecía la virtud que nadie podía tocar de todo el proceso económico de Chile de los últimos años, era la reducción de la pobreza. Y de repente la palabra clave pasa a ser el hambre, la necesidad de comer. Y cambia la discusión de nuevo. Sin cambiar, me refiero, en una capa sigue cada cosa en una capa, pero de nuevo tenemos otro tema al cóctel. Y en medio de una recesión económica que supone pérdidas cuantiosas para todo el país, para todas las personas, para el empleo, para todos. Y eso abre entonces otra discusión mucho más grande. Lo que les quiero decir es, si seguimos pensando que esto es una especie de cóctel que se produjo por casualidad, seguimos pensando que esto, claro, bueno, se sumaron A, B, C, D, E, 4 o 5 cosas, y fue la tormenta perfecta, pero no fue nada más que la tormenta perfecta. Es allí donde estamos equivocándonos. Lo que está pasando es, digámoslo así, como metáfora, hay dos metáforas que vienen de otras disciplinas que me sirven para este momento. Lo que nos está pasando primero es que no nos damos cuenta cuando una cosa que está ocurriendo no solamente es un fenómeno importante, sino que tiene muchos grados Richter. En ciencias sociales darse cuenta de los grados Richter es difícil porque la sociedad
parece formalmente mantenerse igual. De repente como que uno le pasa que en un hito, en un evento pequeñito, siente esa potencia de la transformación. Yo viví en Madrid un tiempo y una vez fui después de la crisis grande que tuvieron el 2009, 2010, 2011, y una vez había ido, voy todos los años, pero un año llego, el 2011 o 2012, no me acuerdo, y se me ocurre ir, no iba a ser muchos años, a un local, un bar en la noche, que quedaba en el centro, qué sé yo, y que donde a mí me gustaba mucho ir porque normalmente era un bar donde, si bien no había ningún espectáculo, normalmente la gente que tocaba flamenco cerca, en los otros locales más de mayor nivel, se iban después allí a conversar, a tomar algo, y tocaban ahí mismo, ¿ya? Y tocaban ahí entre medio de las mesas, sin ningún escenario, sin nada. Entonces era súper agradable, era súper barato, en fin. Y fui, y llego, y como llevaba mucho tiempo, dije, me equivoqué porque no lo encuentro. Entonces me volví. Era un local bien tradicional, entonces no me imaginé en ningún momento que lo habían cerrado. Y estuve literalmente media hora yendo para allá, para acá, diciendo cómo va a ser que no me acuerdo. Imposibilitando en mi reflexión toda alternativa que indicase que efectivamente se había cerrado. Bueno, hasta que le pregunto a alguien ahí en la calle y me dicen, no, se cerró hace rato por la crisis, qué sé yo, se cerró el de allá, se cerró el de allá, yo no me acordaba de los otros, entonces, bueno, se había cerrado todo. Es lo que estamos viviendo hoy día. O sea, la pequeña historia de cada barrio se ha redibujado completamente. Muchas cosas han cerrado, muchas cosas tendrán que abrir en el futuro de manera distinta, diferente, no sabemos por cuánto tiempo. Y en esto está, claro, hoy día tenemos un culpable perfecto que se llama el coronavirus, pero no es verdad. El coronavirus cumple un rol, digo yo, parecido aunque parezca mucho más importante, más relevante, para mi gusto cumple un rol más parecido a una persona muy irrelevante en la historia, salvo por un pequeño detalle, y es que fue, entre comillas, el causante de la Primera Guerra Mundial, nada menos. El archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado y en ese asesinato comienza el conflicto de la Primera Guerra Mundial. ¿A cuántos le importaba realmente el asesinato de Francisco Fernando? A nadie. Políticamente, ¿qué era? Nada. No tenía ninguna importancia. Debe haber sido uno de los primeros fundadores de eso que llamamos hoy día farándula. Un monarca más bien dedicado a ser un dandy, a una vida lujosa, famoso por ese tipo de factores. No tenía ninguna gracia política. Sin embargo, termina significando el origen de la Primera Guerra. ¿Por qué? No es por él, es porque el ciclo, el momento de la sociedad global estaba en un estadio determinado. Las sociedades son muy difíciles de entender. De hecho, no entendemos cómo se producen ciertos fenómenos, pero sabemos que hay sincronías, causalidades. La verdad es que en muchas ciencias pasa lo mismo. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos respecto a la sociedad una cierta tranquilidad de base, y es que creemos que la entendemos. Para quienes trabajamos en el ámbito de las ciencias sociales, es muy difícil interactuar desde nuestro conocimiento con otras cosas. Yo llevo 10 años investigando el malestar social. Pero si yo estoy en una mesa con personas que tienen una opinión, formada o no formada, con algún nivel de prolijidad, sin ningún nivel de prolijidad, la verdad es que a las personas, y no me molesta, me parece bien, les da lo mismo si yo llevo 10 años investigando el malestar social. Lo que quieren es decir qué es lo que está pasando en la sociedad de acuerdo a su propia opinión. Eso es normal porque la sociedad nos resulta familiar. Por tanto, entendemos que nuestro sesgo cognitivo es imposible de cerrarlo. Por ejemplo, en el área de la medicina, hay cosas con lo que la gente no se mete, ¿no? Si le dicen,
oiga, mire, usted tiene, qué sé yo, un tumor, ¿ya? Eso, lo más probable es que las personas hagan caso de una manera bastante sobresaliente. No digo perfecto, porque la gente no hace caso en todo, y lo que le asusta, y eso es normal, ¿ya? Pero van a hacer bastante caso. Si uno habla, por ejemplo, de nutrición, la gente hace menos caso, porque la comida es algo familiar, es algo que vemos todos los días, es algo con lo que interactuamos, con lo que tenemos costumbres, hábitos, es algo con lo que tenemos convicciones. Yo siento que me cae bien tal comida, siento que me cae mal la otra, ¿no? Entonces, yo tengo una opinión, y esa opinión es muy difícil de modificar. A todos nos pasa, es normal. Bueno, ese mismo sesgo hace que sea muy difícil de comprender que hoy día estamos viviendo en un momento de transformación global de gran tamaño, cultural, política, económica, de todo orden. Datos. El mundo se está quedando hace rato sin crecimiento económico. Viene cayendo mucho. La forma de hacer economía, la forma de hacer riqueza que teníamos no está funcionando. ¿Queremos transitar una sociedad sin producción de riqueza? Es una decisión, puede ser, pero en este momento esa decisión dice no, y sin embargo no hemos sido capaces. Dato 1, entonces, ese elemento va a tener que cambiar. Dato 2, ¿cuál es la capacidad de mantener en los distintos países del mundo el orden social tal como está? Bueno, se ve muy bajo. El 2011 estallaron socialmente casi 40 países, entre ellos Chile. El 2019 estallaron socialmente casi 40 países, entre ellos Chile. Más o menos la mitad se repitieron. De todo eso estallido, Chile siempre fue el caso que duró más tiempo, el caso con manifestaciones de protesta más elevadas en cantidad de personas en términos absolutos, o sea, el tamaño de la marcha contado persona por persona respecto a otras marchas en otras partes del mundo, y también el lugar donde la cantidad de personas que participaron en las marchas fueron más altas, obviamente en términos relativos, de acuerdo a la población de cada país, que debiera ser como se mide, por supuesto, aquello. Fue entonces el lugar más intenso en ambos casos, pero son casi 40 países los que estallaron esos 2 años. ¿Por qué se produce el mismo año? Antes que eso había ocurrido el año 89, que significa los estallidos sociales que derivan en la caída del muro de Berlín y en la caída de toda la órbita comunista. Y antes de eso había ocurrido el año 68. Del 68 al 89 tenemos 21 años. Del 89 al 2011 tenemos 99, 2009 tenemos 22 años. Y resulta que de repente pasamos del 2011 al 2019, en 8 años. ¿Qué es lo que honestamente creo? Creo que no son 2 ciclos de disrupción de las sociedades, sino que son el mismo ciclo. No son 2 años, es la década. ¿Y por qué? Porque lo que pasó en los últimos años es que el sistema, la gran crisis del 2000, nosotros tuvimos en el 2011 una crisis relacionada con ciertos temas. La pregunta que uno debe hacerse es, ¿el síntoma necesariamente tiene que reflejar con claridad cuál es la causa de una patología? No. Un dolor de pierna atribuible a una cuestión muscular puede derivar de un elemento que no tenga nada que ver, por supuesto. Por supuesto. Desde neurológico, circulatorio, de todo orden, por supuesto. Esto es lo mismo. Entonces uno dice, la educación, Hidroaicén, las regiones, el medio ambiente. Estoy mencionando 4 hitos que ocurrieron en ese tiempo en Chile como movilización social y también discusiones súper relevantes respecto, se politizaron varios temas que no estaban politizados, desde el fútbol hasta el servicio doméstico en los hogares, toda clase de temas empezaron ¿son esos temas? ¿Es eso lo que estaba pasando?
o lo que estaba pasando es que de alguna manera la sociedad estaba explotando por distintos lados, porque no estaba siendo capaz de procesar sus propios demonios subjetivos culturales y sus propios demonios objetivos materiales políticos, económicos y políticos. Bueno, ese es el gran punto que a mí me parece relevante plantear. Por eso, en esta ocasión, tomé la decisión de, salvo que en algún momento lo necesite imperiosamente, de no mostrar ningún dato. Porque me parece y aquí hay una cosa que para las universidades es importante. Veníamos convencidos, todo el mundo, ¿eh? Esto no es Chile, todo el mundo. Veníamos convencidos de que había que mejorar la calidad de la educación en específico para aquellos temas que, vamos a decirlo así, son de carácter de especialización, son temas técnicos. Consideramos que las personas tenían que tener una formación integral por una razón más bien de responsabilidad política, social, cultural, porque además siempre es desagradable que la gente sea especialista en un área y sea muy ignorante en otras áreas. Eso nos parecía que había que dar una formación integral de alguna manera. Pero era como, ya, o sea, como le decimos en las sociedades modernas a estos temas, eso era música. Miren lo que decimos. Entonces, pero resulta aquí, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa cuando viene un estallido social, cuando viene una pandemia como lo que está ocurriendo, y cuando viene el tamaño de las reformas políticas que estamos haciendo, por ejemplo? ¿Cuánto de epidemiología se enseña en la carrera de medicina? ¿Cuánto se va a enseñar de epidemiología después? ¿Basta con eso? ¿O en el fondo vamos a tener que empezar a enseñar a pensar de otra manera? Les pongo un ejemplo, solo por ponerle, creo que todo el mundo hoy día que está muy afectado siente que no hay que ponerle pelos a la sopa. Yo creo que es el momento de que le pongamos todos los pelos a la sopa, porque fue lo que no hicimos antes. Les voy a decir una cosa bien contraintuitiva para muchas personas hoy día, y lo veo con mucha claridad porque lo veo en el mundo de la izquierda. Pregunta: ¿es real la contradicción entre la política sanitaria y la política económica? En un sentido, sí. La política sanitaria restrictiva produce daño a la economía, por supuesto. Tal y como políticas en favor de la libertad de mercado aumentan la desigualdad, y políticas en favor de la igualdad dañan de alguna manera muchas veces la libertad en los mercados. Al igual, la sociedad está hecha en toda la historia, en todo lo que ustedes vayan a imaginar, de contradicciones que, si el ser humano logra resolverlas, ha llegado a un lugar más alto. Voy a ponerle un ejemplo que no tiene nada que ver con esto para que se entienda que no tiene que ver con política necesariamente, que es un fenómeno cultural. La música de Oriente es fundamentalmente melódica y muy poco armónica. La música de Oriente es fundamentalmente melódica y poco armónica. Eso vale también para muchas otras músicas y vale para mucha música de Occidente antigua. De una cierta época para adelante, la música de Occidente empezó a buscar los principios de armonía y entonces es armónica y menos melódica. El gran logro de eso que llamamos nosotros el desarrollo de la música de Occidente es que en algún momento logró hacer la simbiosis, la unión entre la música que es armónica y la música que es melódica. Toda obra tiene más de una cosa que de la otra, pero de alguna manera se logra hacer que jueguen en conjunto. Lo que llamaban antiguamente la cuadratura del círculo. Toda sociedad está mandada a resolver problemas que parecen contradicciones irresolubles. Les pongo el pelo en la sopa que les decía. ¿Cuál es? Bueno, muy simple. Ok, si yo tomo una política pública de confinamiento radical, sin políticas sociales,
fuertes, sin políticas sociales fuertes, de plata desde el Estado para resolver los pasivos que ello va a generar en la economía, generando ingresos en los hogares, lo que va a terminar por ocurrir es aumento de pobreza. Eso es verdad. Si aumenta la pobreza, la cantidad de enfermedades propias de la pobreza, la cantidad de muertos va a aumentar sin necesidad de que se haya descontrolado la pandemia, porque sencillamente por cada, vamos a decirlo así, por cada punto del PIB que perdemos, también hay una cantidad de gente que se va a morir, porque la sociedad no va a tener la capacidad para responder a esos requerimientos, ya sea en la economía privada o en la economía fiscal. No van a haber suficiente pago tributario, en fin. Por lo tanto, si tú no tienes un mecanismo de apoyo, de respaldo para tomar una decisión como la de restricción de las salidas, entonces vas a tener que vivir una situación estructural muy compleja. Esto no está en la discusión, no ha estado en la discusión. Es un impronunciable para unos, porque significa, entonces estás de acuerdo con aquellos que dicen que hay que salvar la economía, y es imposible para otros que dicen en el fondo, no, ¿por qué tenemos que entonces empezar a mirar la economía como si fuera parte de un fenómeno general y no como algo específico? Bueno, yo no voy a entrar en esa discusión. Lo que les quiero decir es que para las universidades hoy día el desafío es muy complejo porque tenemos que empezar a pensar en serio cómo vamos a formar, cómo nos vamos a formar nosotros mismos, o cómo vamos a retomar la capacidad, si es que la hemos perdido, como personas, como grupos, como facultades, como centros de investigación, para comprender de una manera mucho más compleja todo esto. Aquel, voy a decirlo así, contador auditor que hizo todos los cursos sobre los modelos contables vigentes en Chile hasta hace 1 año, 2 años, entre reforma tributaria y reforma tributaria de las que han habido y de las que vendrán, en un par de años lo que estudió no le va a servir de nada. Lo que le va a servir va a ser otra cosa, que significa haber aprendido a pensar y haber aprendido a aprender. Estamos viviendo entonces una época de grandes transformaciones. Las épocas de grandes transformaciones son muy disruptivas. Nos sentimos completamente ajenos a la capacidad de operar en el mundo. Pues bien, esta gran disrupción tiene su manifestación en Chile hoy día de una manera muy concreta. Esa manera concreta es que, si ustedes se fijan, todo el sistema chileno, que tenía varios elementos centrales en su desarrollo económico, donde el fundamental era evidentemente la matriz exportadora de materias primas. Sin embargo, había un elemento central para que esta máquina funcionase, para que no fuera 6, 7 lugares en Chile que producían mucha plata y eso que llegara de alguna manera a otros lugares. No, lo que había era otro elemento que empujaba mucho la economía, que era el consumo. Y la forma de producción de consumo no era solo la cultura de los centros comerciales y del mercado, sino que además había un factor muy importante que era la capacidad de endeudamiento. Y la capacidad de endeudamiento depende mucho de la capacidad del crecimiento económico. Y la capacidad de endeudamiento era un factor muy importante porque significaba que la gente tenía que creer que su futuro era mejor que el presente, porque si no, no te puedes endeudar psicológicamente. Tal vez estás obligado a hacerlo, pero eso ya genera mucho malestar social. Bueno, esa cultura del endeudamiento está asociada al hecho menos público, menos notorio, de que ha sido muy importante en Chile durante las últimas décadas el sistema financiero. Que el corazón finalmente de nuestra sociedad en términos de funcionamiento del sistema operativo es el sistema financiero. Y no la minería del cobre, el sistema operativo estaba en el sistema financiero. Y el sistema financiero estaba mundialmente en cuestión, y eso quedó en cuestión en la crisis del 2008, que es la crisis que a mi juicio redunda en las manifestaciones sociales que aparecen después, 2011 y 2019. Esa crisis es la única crisis en la historia grande donde un sistema financiero que se desploma no responde cambiando radicalmente la forma de hacer las cosas. No responde así, sino que mantiene.
conserva, modifica cosas, pero no se va para el otro lado. El 1929 se pasa de un liberalismo extremo a las economías keynesianas. El año 73 se retorna al liberalismo mucho más extremo, luego de la crisis del petróleo, que ese es el fenómeno importante a nivel internacional del 73, más allá de lo que pasó en Chile. Después viene la era Reagan-Thatcher en los 80, donde esto se transforma en el gran fenómeno. Bueno, y eso estalla el 2008. Y cuando estalla el 2008 en forma de una caída total del sistema económico, no ha habido una respuesta significativa, relevante. Ha habido una cierta adaptación, mejora, una gestión del proyecto. Bueno, esto que está pasando en Chile tiene una raíz muy importante. El sistema financiero en Chile, ¿qué es? Y esto, bueno, ustedes dirán los bancos, ustedes dirán, obviamente, el retail, las tarjetas de crédito, ¿ya? Eso es el sistema financiero. La bolsa de comercio, por supuesto, los derivados financieros, por supuesto. Sí, pero no. El sistema financiero en Chile ha crecido y tiene toda su estructura y todas las leyes del mercado de capitales se han ido evolucionando en la medida en que ha ido creciendo y desarrollándose el pozo, el fondo del sistema de pensiones. Lo crucial del sistema financiero en Chile, tal como está diseñado, no significa que no se puede diseñar de otra manera, pero tal como está diseñado, es el sistema de pensiones. Entonces, cuando estamos llegando al final del camino de esta crisis en Chile, donde Chile es el país más intenso en manifestar la crisis, a pesar de que es el único lugar donde veladamente se han ido manifestando los distintos temas y no han aparecido directamente como una crítica a la crisis económica del 2008, como sí apareció en muchos otros países. Bueno, Chile, en ese sentido, tiene una característica que es muy importante. Hoy día, 2 veces además, el presidente de la República es una persona que viene del mundo financiero, un exitoso empresario del mundo financiero, que pertenece entre los 3, 4 o 5 más ricos de Chile, y estaba entonces por sobre los 2.500, 3.000 millones de dólares de patrimonio, que son un tamaño de fortuna bastante importante a nivel continental. O sea, son... nota al pie, Chile tiene la mayor cantidad de súper ricos, o sea, gente con más de 1.000 millones de dólares, proporcionalmente a su población, de toda América Latina, con bastante distancia respecto al segundo, que es Brasil. Y los súper ricos ocupan un porcentaje más alto del PIB, además, que en el resto de los países. Por tanto, ese es un factor relevante a considerar. Y su poder ha llegado a tal punto que llegó incluso a ser un poder legítimo a través de la elección 2 veces de un importante empresario como presidente de la República. Son cosas inusuales. Son cosas inusuales. Por el lado de la aprobación, por el lado de la legitimidad, elegirlo presidente, y por el lado de las dificultades de las crisis, ¿ya? Del tamaño de la crisis. Tenemos presidente, tenemos un sistema de pensiones donde la plata de los trabajadores va a regar las plantas del sistema financiero, donde el 10% de los salarios se van directamente a regar las plantas del sistema financiero. Entonces tenemos estos 2 elementos que nos conectan al sistema financiero con una alta densidad política. Alguien del sistema financiero en la presidencia de la República, y el sistema financiero siendo algo relevante en nuestra vida cotidiana a través de nuestra relación con las pensiones y con los tributos que pagamos. No nos olvidemos una cosa. ¿Cómo entendemos? Qué difícil es entender la cotización del ahorro forzoso. ¿Qué es un ahorro forzoso? Es algo que estás obligado a ahorrar. ¿Qué es algo que estás obligado a sacar de tu ingreso? Es un impuesto. Bueno, pero no va al erario público. Sí, no va al erario público. ¿A dónde va? Bueno, parte va a un fondo que es mío, pero que no puedo ocupar, y la otra parte va obligatoriamente a un privado que lo administra, y estoy obligado a elegir uno de esos privados para administrarlo. Es una cosa muy difícil de explicar,
desde el punto de vista de las categorías generales que tenemos. Lo interesante es que de todas maneras eso significa que el mundo del trabajo está articulado con este mundo. Y además el mundo de nuestro consumo, donde nosotros vamos a pedir plata, al mundo del retail, al mundo de los bancos, están vinculados esos están metidos en la bolsa de comercio o son empresas que tienen derecho a recibir plata de las pensiones y por tanto mucha de esa plata que están manejando viene de nuestras propias pensiones, de nuestros propios fondos de pensiones. Bueno, quiero decir, todo el sistema financiero está muy metido en nuestra vida. Y probablemente lo que estamos viviendo, la crisis del presidente de la República, la crisis de la AFP, entonces sea el mismo fenómeno. Eso es lo que me parece importante señalar. Eso es lo que me parece valioso de plantear en un momento como este. Entonces, la crisis de la AFP, la crisis del presidente Piñera, son dos elementos de la manifestación, de un conjunto de manifestaciones de una misma crisis. Y de una crisis que es epocal, que en Chile es muy profunda, pero que es mundial. Y que va a significar cambios radicales en los próximos años, para los cuales necesitamos que nuestros cerebros, nuestras mentes estén orientadas a plantearse las preguntas más ácidas, más agudas, más complejas, más difíciles, y a tratar de resolverlas. Las soluciones mecánicas parecen tener poca cabida en este escenario. O sea, y esto, quienes vienen del mundo de la salud lo entienden muy bien. Cuando un paciente tiene una falla multisistémica, uno no va y dice, mire, pongámosle entonces esto para tal cosa, y pongámosles también esto otro para tal otra cosa, y pongámosle esto otro para esta otra cosa. No, eso a veces se puede hacer, pero en muchas ocasiones esas cosas van a ser contradictorias con la problemática general. Tenemos que salir de ahí. No basta con decir, hay mucha gente que no puede entrar en la educación y por tanto necesitamos más fondos para educación. Sí, eso es cierto. ¿Significa entonces que sencillamente vamos y ponemos más fondos para la educación? ¿O poner más fondos en la educación significa también una discusión respecto al modelo de desarrollo, respecto a cómo se cobran los impuestos, respecto a un conjunto de cosas? Esto es multisistémico, efectivamente, y vamos a tener que entrar entonces en esa conversación. Bueno, eso es lo que les quería plantear en este primer rato y les agradezco mucho y espero, bueno, poder contestar alguna de sus preguntas. Imagino que no todas, y si alguien quiere obviamente escribirme y pedirme alguna cosa, no hay ningún problema. Mi correo electrónico es alberto.mayol@usach.cl. Muchas gracias, profesor. Las preguntas del chat he tratado de juntarlas porque son temas más o menos similares. La primera, y tiene que ver con algo que dijo usted, que el rol de las instituciones, de las universidades va a ser importante porque lo que estamos enseñando después en 2 años más va a caducar, entonces hay que enseñar a aprender. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuál sería la importancia que tienen las instituciones de educación superior en este momento en que estamos viviendo todo tipo de crisis? La siguiente pregunta, que tiene relación con la AFP, dice si efectivamente se evaluó qué tan mal son, porque es verdad que tiene una rentabilidad, es verdad que la manejan otras personas, pero es un relato que hemos escuchado que tiene parte de verdad, pero también tenemos nosotros alguna capacidad de elegir algún otro sistema que nos parezca mejor, porque varios ya han sido probados aquí en Chile y en el mundo y han fracasado. Entonces nosotros vamos a tener en alguna oportunidad alguna injerencia, tomar alguna decisión con eso. Esto del 10% fue muy bueno, porque tuvimos la opción de nosotros decidir sobre nuestro fondo. Pero luego a lo que pase, no va a depender, y eso, bueno, es la otra pregunta. Y la última, las protestas que están ocurriendo ahora post pandemia son en alguna forma igual que las que tuvimos el año pasado, pero ahora un poco distintas. Entonces, ¿cuáles son las características que usted ve que son distintas? Y hay cosas que se siguen repitiendo, relatos que se siguen repitiendo como un mantra. Entonces, hay aquí un participante que pregunta
si podrían ser pensamientos propios o obedecen a algún grupo de interés que los maneja. Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias además por toda la conversación previa para poder llegar a este evento que fuimos realizando contigo como representante de la universidad. A ver, primero, el rol de las universidades. Quiero ser bien preciso porque también las universidades son espacios donde respetar la naturaleza del universitario es bien importante. Yo en estas cosas, en la cosa universitaria, tengo algunos, vamos a decirlo así, conservadurismos, digamos. No voy a decir todos los que tengo porque no es el caso, pero lo que me interesa decir aquí es lo siguiente. Lo importante es entender que esto nos puso de cabeza varias cosas que eran certezas instaladas, que eran recientes, no eran antiguas, que venían básicamente de la famosa reforma europea, pero que en realidad es una reforma pro un tipo de universidad más bien norteamericana, que es la reforma de Bolonia, que se produjo en la primera década del siglo XXI. Esa reforma nos vino a decir una serie de cosas, comillas, nuevas, ¿ya? Hacia dónde tenían que ir las universidades. Esa reforma además implicó la claudicación de alguna manera de la universidad. Voy a poner el ejemplo de la universidad alemana, la universidad humboldtiana, que es la forma de universidad que más o menos la que se fundó en Chile originalmente, digamos. Que es una universidad donde la formación general, donde en el caso alemán es o era, eso está todavía en discusión, muy claro, donde la formación general, la formación filosófica, la formación de profesionales muy amplios, era una cosa muy importante. Bolonia nos vino a hablar de carreras más cortas, nos vino a hablar de especialización, nos vino a hablar de... O sea, imaginemos hoy día qué pasa si hubiésemos aceptado esta tesis de las carreras cortas en Chile, de 3 años. Que yo sé que hay gente que con mucha buena intención les gusta, pero lo que quiero decir es una cosa distinta. O sea, a ver, en la carrera corta yo tengo que ver solo cosas pertinentes. Y aquel que ve cosas solo pertinentes a su formación, bueno, naturalmente cuando esa parte de esas cosas pertinentes se desploman, ¿dónde se afirma para el resto? Entonces, aquí hay un asunto que es un desafío importante. Todos hemos estado encaminados a cumplir con ciertos estándares, algunos obsesivamente, compulsivamente, porque es lo único que vale, y otros teniendo que cumplirlo porque si no, voy a decirlo así, te echan, ¿eh? Entonces tenemos que publicar en la revista indexada, entonces tenemos que hacer esto otro, qué sé yo. Bueno, la verdad es que eso es un asunto bien discutible. Está lleno de creencias, de certezas, que la verdad es que nunca han sido examinadas detenidamente. Esto es una larga discusión, ¿eh? No quiero entrar en cada uno de los detalles ahora, estoy dispuesto en cualquier caso a entrar en esa discusión, me parece súper interesante, me parece súper valiosa, pero les quiero decir simplemente, no es obvio cómo tiene que ser la universidad que tenemos que construir. No digo la universidad del futuro, porque no sé qué es eso. Yo creo que lo que va a terminar por ocurrir es que se va a bifurcar el mundo, van a haber entidades que van a enseñarte fundamentalmente una cosa commodity, que es aprender a hacer cosas concretas, y van a haber entidades y universidades que te van a enseñar a trabajar con bases conceptuales. Esas dos formas de ver la educación yo creo que se van a bifurcar. Y entre medio, obviamente, van a haber muchas disciplinas, carreras, actividades que van a tener que seguir funcionando más o menos parecido a como estaban, pero que van a tener que incorporar elementos de lo uno y de lo otro. En fin, eso es una discusión súper relevante, pero creo que no la estamos haciendo suficientemente. Yo creo que nosotros como mundo académico hemos aceptado mucho la ley, comillas, que viene de fuera del mundo académico. La ley que rige, que dice que tenemos que satisfacer ciertos criterios, ciertos elementos, y hemos sido inéditamente, porque eso no es muy normal en el mundo académico, hemos sido bien dóciles a aceptar ese tipo de criterios
asumirlos como verdades absolutas. Yo no sé cuál es la respuesta correcta hoy día. Lo que sí sé, me parece muy evidente, es que las respuestas que tenemos son al menos falibles en un porcentaje importante de las cosas que estamos haciendo. ¿Ya? O sea, y lo escribí alguna vez respecto al área de las ciencias sociales. O sea, yo dije, yo no me he ganado nunca un Fondesit. Todos los años de mi vida, en 20 años, he hecho investigación. La he hecho con plata propia, la he hecho con plata consiguiéndome plata, la he hecho vendiendo servicios a privados con los cuales hago la plata, saco plata para investigar. ¿Ya? La he hecho de distintas maneras. Pero nunca me he podido ganar un Fondesit. A muchos no les gustan mis investigaciones. Pues bien, ¿no? A mí no me gustan algunas de las de ellos. No pasa nada. ¿No? A los comités de fondos si no les gustan mis investigaciones. Es más grave para mí, pero bueno, me las arreglo. ¿No? Lo único que yo puedo decir es que yo con una cifra X logré investigar el malestar social y entender que lo que estaba ocurriendo era definitivo, de una gravedad enorme, y que esto iba a terminar en una situación, no me imaginé un evento, pero una situación disruptiva generalizada. ¿Ya? Eso está escrito, publicado antes, ahí está, lo pueden leer. ¿Ya? Y lo que sé es que conozco otros súper importantes investigadores de mi disciplina que no con X de plata, sino que, y voy a decir literalmente, ¿con cuánto? Con 300X. Con 300X en el mismo proceso, ¿ya? Con los centros de investigaciones formados para este tipo de fenómenos, ¿ya? Financiados con unos fondos enormes, ¿ya? Todavía hoy, después del estallido, no tienen una respuesta para esto. Entonces, yo simplemente salgo y digo que alguien me diga si estoy equivocado, no tengo ningún problema. Una de las cosas del mundo académico es que uno puede estar equivocado 1000 veces y la gracia es que uno lo diga y le contesten. ¿Ya? Si de eso se trata, no se trata de si uno está equivocado o no está equivocado, se trata de que otro le conteste. Cuando a mí me dicen, es que tu hipótesis es absurda, bueno, ¿cuál es la tuya? Yo simplemente digo, la única respuesta razonable de cualquier investigador o investigador es decir, ¿cuál es la hipótesis entonces que tiene el otro, o que suscribe el otro de las que ya existen? No tengo ningún problema. Eso tiene que ver con una situación del mundo universitario que habla de que, en definitiva, hemos estado muy metidos en estar dentro del discurso que tiene que ser el correcto. Que tiene que ver con esto de que, no, pero es que también tenemos que hacer investigaciones que no sean, que no pongan en cuestión, que no le molesten, digamos, a ciertos mundos, porque si no, no se las aprueban. Y tenemos que mandar cartas a los diarios o columnas de opinión que más o menos tampoco generen mucha disonancia. Bueno, esa no es nuestra pega. Desde que el mundo intelectual se configuró como tal, recordemos a Sócrates que decía, mi trabajo como filósofo es ser el tábano que molesta al burro. El tábano, la abeja que está permanentemente persiguiendo al burro. ¿Se han fijado que los caballos, los burros siempre andan con algún bicho que lo anda persiguiendo, algún mosco? Bueno, ese es el rol de la intelectualidad, del trabajo intelectual. Nota al pie. Hasta la modernidad el burro era sinónimo de sabiduría, así que no crean que Sócrates estaba diciendo que la gente era burra, porque el concepto de burro que nosotros tenemos viene de la modernidad, porque el burro es lento y vivimos en una época que a la gente le gustan las cosas rápidas. Anteriormente el burro era sabio porque era lento, y a la gente le parecía que la gente que era lenta y era ponderada y por tanto era inteligente. ¿Ya? Así que el comentario de Sócrates tiene ese contexto que es bien importante señalar. Bueno, entonces no se trata de cambiar todas las carreras, no se trata de cambiar todas las mallas, se trata, o sea, en biología, en medicina, en física, bueno, no vamos a cambiar de todas las cosas. Sí vamos a poner otros elementos en juego. Vamos a tratar de entender cómo reaccionan las sociedades a procesos determinados. A ver, hoy día está relacionándose en todo el mundo con los gobiernos, desde el mundo de la salud, tienen que aprender también a relacionarse con ese mundo, a ofrecer sus argumentos de una manera tal que sea comprensible, que sea aceptable.
y viceversa, pero eso es un trabajo, es parte del aprendizaje. No digo eso como un elemento importante, digo eso como dentro de muchas cosas. A mí me parece ridículo cuando estamos como, yo el otro día salí a la feria aquí en mi casa y la gente andaba diciendo, es que aquí en Ñuñoa la gente se ha portado mal porque sale mucho. Me han contado que cuando entrevistan a la gente en los malls, la gente anda diciendo, yo no puedo creer que venga tanta gente al mall. Y la persona está en el mall. La gente que está en la feria, había salido. ¿Ya? A ver, si la autoridad política te dijo que tú puedes salir, y hay gente que sale, ¿a quién le extraña? ¿Ya? O sea, por favor. Entonces, entendamos eso. Bueno, simplemente, quiero decir, aquí hay que ponernos a pensar mucho. Y eso tiene que ver con la pregunta segunda, el tema de las AFP, cuáles son los modelos, qué tan buenos, qué tan malos. Yo les aconsejo que entren a la página de José Piñera, el fundador de la AFP. Ahí están las actas de la comisión donde se formó el sistema de pensiones de nuevo en Chile, el año 80. Las actas son espectaculares, no tienen ningún desperdicio. Es evidente que los que apoyaban el proyecto eran Matei y Merino dentro de la Junta Militar. Pinochet no le gustaba nada. O sea, saquémonos los mitos porque ahí está escrito. ¿Ya? A Mendoza siempre molestan que Mendoza no era muy inteligente, capaz que sea por eso, pero no estaba muy claro qué es lo que dice. Bueno, la cosa es que el asunto se iba a hacer igual, y eso estaba súper claro en la reunión. Nadie lo ponía en cuestión. Y ahí se creó una tesis, que es la tesis de que el sistema chileno estaba quebrado. A ver, todos los sistemas de pensiones están quebrados. La razón es súper obvia. Todo el sistema de pensiones está basado en la idea de que hay que pagarle a personas por trabajo a gente que ya no está trabajando. Por definición, eso es un sistema que en algún momento va a entrar en insolvencia. La diferencia es que mientras entras en insolvencia en Chile y mientras entras en insolvencia en España, la gente en España recibe pensiones de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Y la gente en Chile recibe pensiones de 300 euros. Entonces, yo les pregunto, a ver, ¿el sistema de pensiones de los países europeos está quebrado porque está exigiéndole a los estados mucha plata? Sí, es cierto. ¿Han dejado de pagarle las pensiones a las personas? No. ¿Han bajado un poco las pensiones? Sí. Yo tengo un amigo que se jubiló anticipadamente en España, que se jubiló a los 50 años, y él recibía 5.500 euros, entre bonos y la pensión de base. Y después eso cambió a 3.500. Es duro, pero bueno, ¿no? O sea, se puede vivir perfectamente. Entonces, sí, han bajado. Y los estados estaban en problemas para pagarla, pero quieren seguir pagándola y están intentando pagarla. ¿Qué es lo que es más responsable políticamente? Tener un sistema donde finalmente tú te estás gastando igual mucha plata pública, 5.000 millones de dólares van al sistema de pensiones para pagar pensiones igual, y al mismo tiempo le quitaste a las personas 200.000 millones de dólares, perdón, 200.000 millones de dólares en ahorro forzoso para después ir y dar pensiones de promedio 180.000 pesos, 200.000 pesos. ¿No? O sea, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. ¿Cuánto este sistema de pensiones ha generado alguna clase de elemento activo relevante para Chile? ¿Cuánto ha permitido innovar? ¿Cuánto ha permitido...? Tengo aquí un teléfono de una marca sueca, y esa marca sueca se creó con fondos del sistema de pensiones sueco. Porque el sistema de pensiones puede esperar 20 años para capitalizar entonces puede innovar, puede ir a la tecnología. No es lo que se hace aquí, se compran acciones de corto plazo, tanto así que ya eso se transforma en un problema porque hay unos tipos que se llaman felices y forrados que le dicen a la gente muévase para allá, muévase para acá, y la gente se mueve.
Y hay miles de personas que están inscritos a esa cuestión y la gente se mueve y están vueltos locos en el sistema financiero porque la gente le hace caso a estas personas, ¿ya? Que no sé si lo hacen bien o lo hacen mal, no tengo la menor idea, pero que mueven a la gente. Entonces, nuestro sistema, y en esa discusión, esto es bien interesante, en esa discusión que yo le digo de las actas, revísenlas, en esa discusión hay una discusión, miren lo que voy a decir, súper profunda. La solución no fue profunda, pero las preguntas que se le hicieron al ministro del Trabajo y Previsión Social de entonces, señor José Piñera Echeñique, las preguntas que se le hicieron son súper importantes. Las críticas que se le hicieron son súper importantes. Y había un asesor incluso que le dice, el sistema antiguo no está quebrado, eso es mentira. Y se lo niega hasta el final. Aquí la premisa es falsa. ¿Ya? Entonces, hay muchas formas de hacer esto. Es cierto que en muchos países se están haciendo sistemas de capitalización individual como parte del paquete. Y no está mal. Y Chile podría convertir este sistema de capitalización individual en otra cosa. Por ejemplo, podría ser, fíjense lo que voy a decir, podría ser de propiedad social. ¿Qué es la propiedad social? Significa que quienes participamos del sistema nombramos un directorio. Y ese directorio contrata con una cantidad de plata que le damos para administrar esto a los expertos del caso para que administren el sistema. A ver, aquí tenemos años en que el sistema daba 4%, 5%. Cuando comprar una propiedad en Chile da en promedio entre todas las comunas del país, según la Cámara de la Construcción, da un 6%. Lo interesante, si ustedes leen las demandas, las querellas entregadas en tribunales contra el sistema de pensiones, es que dicen cosas como esa. Dicen, mire, ¿sabe qué? Yo estoy perdiendo plata por culpa suya. Primero, esta plata es mía y usted no me la quiere pasar. La necesito y no me la quiere pasar. Y en segundo lugar, yo estoy perdiendo plata. Si yo voy, me compro este departamento, y dice, este departamento en tal parte, y lo arriendo, la Cámara de Construcción dice que voy a arrendarlo en tal monto. Y además no voy a gastarme la plata. Y por tanto, usted me está quitando plata. Eso fue lo que dicen las demandas que se le presentaron a las AFP desde hace 2 años hasta la fecha y que terminaron con esta idea de sacar el 10%. Eso es lo que dicen. Lo que dicen es exactamente lo que la AFP no quiere escuchar. No le dicen, esto es un invento de la dictadura, no le dicen, esto es un sistema cruel y despiadado, no. Lo que le dicen es, ¿sabe qué? Yo estoy perdiendo plata por culpa suya. Entonces, y eso es típico de cuando llegamos al final del camino. Eso es típico. O sea, eso revela cuando ya la crisis de malestar, el horror con la existencia de lo que está oficialmente establecido con las instituciones, llega al máximo. Eso es lo que, entonces, en el fondo, hoy día, sistemas de pensiones hay muchos. Perfectos ninguno. Soluciones maravillosas ninguna. Pinochet le pregunta al ministro, señor José Piñera Echeñique, ministro, ¿en cuántos países existe esto? En ninguno, le dice. ¿Por qué tenemos que hacer algo que no existe en ningún país? Tal como hicimos el plan laboral. Se equivoca, ministro, porque el plan laboral existe porque en Uruguay se hicieron cosas parecidas. Salen todos a decirle a Pinochet, no, se equivocó, nada que ver, eso no es verdad, en lo que se hizo en Uruguay se pareció un poco, pero al final no se hizo, en fin. ¿Ya? Toda una discusión. Es interesante porque habla de la magnitud, de la extrañeza de esta cosa. Más aún, en esas actas, Pinochet cita a la revista Hoy, ¿ya? A la revista Hoy, para decir, para la gente que no sabe de la época, no es una revista, no es la revista ¿Qué pasa?, no es la revista Ercilla, ¿ya? A la revista Hoy, que había denunciado esas mismas semanas cuando se discutía el sistema de pensiones, que aquí habían 2 grandes intereses que estaban interesados en este sistema, que eran 2 intereses particulares. No tengo la revista Hoy de entonces, voy a tratar de buscarla cuando se abran las bibliotecas, ¿ya? Pero quiero ver cuáles son los nombres que mencionan ellos. Yo me imagino algunos, ¿ya? Por de pronto el Grupo Cruzat, por ejemplo, pero no lo sé, capaz que sean otros.
porque básicamente ya se reconoce por muchos actores que había un objetivo de la época que era capitalizar el país estaba sin capital y había que capitalizarlo, y una de las formas era entonces este mecanismo. La cosa es que tenemos que tener un sistema de pensiones que sea un sistema de pensiones, y que de pensiones, y que ojalá se articule con las estructuras de desarrollo del país, ojalá, si no se puede, mala suerte, pero ojalá se articule con la estructura de desarrollo del país, ideas en el mundo hay hartas, no demasiadas, ninguna ha funcionado perfecto, pero muchas mejor que nosotros, y lo mejor que uno puede hacer es que mientras nos equivoquemos, la gente viva bien, o lo mejor posible, y no viva mal, ¿ya? Y obviamente sin sacrificar las posibilidades del futuro. Nadie está diciendo que uno se gaste la plata hoy de todo el futuro. Lo que está diciendo es construyase un sistema que permita que se viva lo mejor posible, solventando las posibilidades futuras. Respecto a los relatos que se repiten, a los grupos de interés, a ver, miren, yo les quiero decir una cosa en esto. Hay una... Y esto ocurre por todos lados, por derecha y por izquierda. El año 68, cuando vino la crisis de la reforma, bueno, la crisis mundial que hubo el 68, y en Chile la reforma universitaria que se produjo, por ejemplo, en la Católica, qué sé yo, el Mercurio publicó una mañana que todo ese movimiento estaba conducido por el Partido Comunista. Y ese movimiento era súper, recontra, anticomunista. Y entonces ellos pusieron un letrero en la Universidad Católica, en el Campo Oriente, que decía: chileno, el Mercurio miente. No se referían a que el Mercurio mentía todos los días, se refería a que estaba mintiendo con ese titular, con esa noticia de ese día. La gente lo leyó como el Mercurio miente todos los días y quedó pegado para siempre en la historia cultural del país. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque hay una cosa que, dado que efectivamente la sociedad es un fenómeno difícil de entender, que nos pasa, que es la necesidad de simplificarla. Esa necesidad de simplificar puede terminar muy lejos. Esa necesidad de simplificar los problemas complejos puede terminar en Donald Trump, por decirlo así, ¿no? Que es una gran simplificación. Eso es lo que es Donald Trump. Todo esto nos pasa porque no hemos querido seguir reconociendo que Estados Unidos es lo más grande del mundo. Una simplificación, ¿no? Bueno, tengamos cuidado con eso. Los discursos se repiten. ¿Qué discurso hubo antes del estallido social? Ninguno. ¿Fue planificado el estallido social? No hay ninguna prueba de eso. Les puedo garantizar que no, pero no hay ninguna prueba de eso. Ninguna. Se los digo concretamente. He hablado con gente que está en el mundo de la inteligencia, de carabineros, que trabajan en el mundo de la inteligencia del gobierno, de este gobierno, o que trabajaron en este gobierno. No hay ningún antecedente que respalde la tesis que en algún momento se andaba buscando de que esto fue una acción internacionalmente meditada para destruir la PEC, la COP25 y qué sé yo, que esto fue un ataque contra Piñera y Chile como símbolo de cierto, y que esto fue Rusia, Cuba, Venezuela. Eso no hay nada. No hay nada. A tal punto que no se dieron ni cuenta antes. Hubo, como pasa en muchas partes del mundo, un estallido social a partir de una situación. En el Líbano pasó porque le pusieron un impuesto al WhatsApp. En el Líbano no pasó por un conflicto clásico de Medio Oriente, no pasó por petróleo, no pasó por el conflicto con Israel, no pasó por la cuestión, pasó por un impuesto a WhatsApp. Aquí pasó por 30 pesos en el metro de Santiago, que se transformó, típico de las crisis, en una generalización de elementos a partir de la mente de cada uno de nosotros. No son 30 pesos, son 30 años, dijo entonces esa formulación. Discursos que se repiten. Yo le puedo decir a cualquier persona que yo abro el diario del 85 y veo millones de discursos que se repiten. ¿Significa que se organizaron para repetir esos discursos?
Hay gente que me va a decir que sí. Yo digo que tal vez no. Hay discursos de esos que se repiten porque alguien formuló bien una cosa y se repitió. Pero no. Da lo mismo si los discursos se repiten. Una de las cosas que uno aprende en ciencias sociales y que es difícil de entender de verdad, muchas veces uno se equivoca por eso mismo, es que las palabras y los valores vienen después y no antes de las conductas. De alguna manera, lo que le puso nombre a todo esto ocurrió una semana después del estallido, no antes. El estallido se produjo y todos los discursos, todas esas palabras que ustedes me dicen que se repiten, llegaron en la marcha del viernes siguiente, una semana después. Más de 1 millón de personas solo en Santiago, se calcula más de 2 millones, casi 1,5 millones de personas en todo el país marchando. ¿Saben lo que significa que el 15% de la población de un país marche? ¿Han visto algún país donde eso ocurra? Son números muy contundentes. En todos los países siempre hay 5.000, 10.000 personas que quieren destruir el país, que les encantaría disruptivamente salir a las calles y romperlo todo, que odian todo lo que hay, las preguntas y las respuestas. Siempre hay. Mientras el orden social funciona, esas personas no tienen ninguna capacidad de hacer nada. Mientras cuando todo se va al carajo porque la gente está muy enojada, las viejitas, como ocurrió aquí, aplauden mientras miran que queman el metro de Santiago, que era una cosa que la gente de metro se imaginaba que era intocable para el alma de los santiaguinos. Eso les quiero decir, no busquemos respuestas fáciles a problemas difíciles. Lo que está pasando es demasiado grande. ¿De verdad creemos que un grupo de personas puede hacer todo esto y al mismo tiempo no es capaz de elegir un presidente de la República, al mismo tiempo no es capaz de controlar alguna institucionalidad, no es capaz de controlar algún sindicato? ¿De verdad creemos eso? ¿De verdad creemos que lo único que son capaces de hacer estas personas muy hábiles, muy poderosas, muy capaces, muy inteligentes, es de dejar la escoba, pero no son capaces de hacer otra cosa? Entonces, salgamos de allí porque eso detiene nuestra reflexión. Eso nos impide comprender qué es lo que está pasando. Y eso es lo importante. La discusión de ahora es qué está pasando. No salgamos de allí. Nosotros pasamos, y con esto termino, el sábado 19 de octubre, la frase de todo el sistema era no lo vimos venir. El lunes era ya sabemos lo que pasó, ahora hay que buscar soluciones. Entre no lo vimos venir y ya sabemos lo que pasó, pasaron 48 horas. ¿Ustedes me pueden decir que realmente el lunes sabían de qué se trataba esto? Si todavía no saben de qué se trata esto. Todavía no lo sabemos. Y nos evitamos hacernos la pregunta y dijimos vamos a buscar las soluciones. Estamos buscando las soluciones sin saber, sin haber hecho el escáner. Es así de simple. Entonces, lo que tenemos que hacer como sociedad, dado que el sistema operativo, los gobiernos, las empresas no están haciendo esa pega, como sociedad vamos a tener que hacerlo. Tener esta discusión en serio y llegar a alguna clase de resultado. Bien, muchas gracias. Gracias, profesor, por contestar nuestras preguntas. El doctor Matus le va a dar la despedida. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer al doctor Chilin, al doctor Droguet, a la doctora Donosa, al doctor Plana y en particular a la doctora Nicolás Ávila, quien ha trabajado y se ha esforzado por tenerlo presente y organizar, y en el futuro también, una serie de reuniones y conversaciones, por lo que en nuestra área, profesor, a propósito de la comprensión de los fenómenos sociales, tenemos que establecer los orígenes y las causas, ya que muchas veces vemos síntomas, pero para realizar un tratamiento debemos buscar el origen. De esa manera podemos hacer un buen tratamiento. Sobre todo en esta época de crisis, donde afloran las necesidades y los defectos estructurales, tenemos que estar preparados para hacer el aporte a la sociedad.
ahora que está en la discusión la Constitución, las evidencias de los problemas sociales a propósito de la pandemia, etcétera. Es importante que en la formación universitaria, académica, tengamos este tipo de conversaciones. Así que su aporte, profesor, es muy relevante para remecer un poco la discusión, para remesar conciencias y también lo que cada uno de nosotros debe hacer en pro de una mejor sociedad. Así es que muchas gracias, invitado Gracias, para profesor. cuando pueda y Encantado. muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias.